Hola amigos de Tiro Indirecto, hoy estamos con un invitado muy especial, un invitado que ha participado en 6 Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, licenciado, comentarista, analista y demás. Hoy está con nosotros el gran el Jesús López. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Se encienden las pasiones en el corazón de Tiro Indirecto. Jair, ¿cómo estás? Qué saludarte, Memo. Igualmente un placer estar con ustedes. Muchas gracias, señor López. ¿Cómo se encuentra hoy en este día con nosotros? Todo bien, muchísimas gracias, pero no me hables de usted, por favor. Jair, háblame de tú, lo mismo Memo, aquí estamos en confianza. Bien, gracias a Dios, todo bien. Muchas gracias. Bueno. Está con nosotros Memo Pacheco. Vamos, Memo, preséntate. ¿Qué onda, banda? Pues muy encantado, o sea, me emocioné, fíjate, bueno, aquí un saludo al buen Jesús, ya que nos pidió que le habláramos de tú. Me emocioné al escuchar esas palabras porque uno como también parte de ser aficionado y dedicarse un poquito al periodismo deportivo, escucha a las personas que ya están en este rubro profesional y sí se emociona porque uno se compagina, ¿no? Y empieza a guardar estas pequeñas frases y sí se sintió la emocioncita de escuchar al buen Jesús, que ahora pues tenemos la oportunidad de platicar porque hay tema, hay mucho tema y hay cositas interesantes que podemos platicar. Venga, muy bien, perfecto, pues aquí estamos. Gracias, Jesús. Bueno, pues iniciando esta entrevista, ¿cómo inicia el amor a los medios de comunicación? Repasando antes que fuiste licenciado en Derecho, terminaste tu carrera de licenciado, pero posteriormente, ¿cómo inicia este amor por los micrófonos? Bueno, Jair, sigo siendo, y no se me va a quitar nunca. El licenciado en Derecho, el título lo obtuve y ese no lo quita absolutamente nadie. Bueno, lo que sucede es que los caminos de la vida me llevaron por un derrotero que no tenía yo contemplado. Yo inicio mis estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México en 1992 y casualmente por ahí tuve un contacto, un acercamiento con la televisión gracias a un muy buen amigo mío, un hermano, que bueno, ahora es mi compadre, pero que en ese momento era mi director técnico de un equipo de fútbol juvenil en el que participaba. Este amigo, este personaje, pues está ligado y sigue ligado en los medios de comunicación, también muy conocido, una persona pública en el ámbito del periodismo deportivo, de la narración muy particularmente, y se llama Noel Cárdenas. Seguramente ustedes alguna ocasión lo habrán escuchado en Televisa Deportes, después en TDN, y bueno, pues él era en ese entonces mi técnico de un equipo de fútbol amateur. Y bueno, pues al saber de que me apasiona, porque no me apasionaba, me apasiona el fútbol, me apasiona el Deportivo Toluca, me pidió que le echara la mano en alguna ocasión, porque él en ese entonces conducía un programa de televisión acá en Toluca a través de un canal privado, bueno, un canal por cable, no privado, sino por cable, televisión restringida. Y bueno, pues en aquella ocasión no podía ir a hacer el trabajo correspondiente a la cobertura de un partido del Toluca, aquí en el Estadio La Bombonera, y bueno, pues me pide que le eche la mano, que vaya, que haga las entrevistas al término del partido, para que después estas se pudieran emitir en el programa que se transmitía todos los lunes por la noche, un programa en vivo. Entonces, yo le dije que sí, encantado de la vida, ¿no? Le ayudo en este asunto, y digo yo fascinado porque pues me iba a encontrar en un espacio que yo siempre quise estar a nivel de cancha. Imagínense ustedes, en el Estadio de la Bombonera. Pues yo había ido muchísimas veces desde niño incluso a ese estadio a ver al Toluca, pero no había tenido oportunidad de estar a nivel de cancha, y menos como antes ocurría. Eso no ocurre ahora, pero antes se podía meter a la cancha 5 minutos antes de que acabara el partido. Claro,
en la parte externa, ¿no? Ahí podíamos ya estar colocados para que una vez que se diera el silbatazo final, pudiéramos ingresar al campo y entrevistar a los jugadores o al técnico, lo que sea. Antes no había tanta restricción como ocurre ahora, ¿no? Entonces, pues voy muy emocionado, se termina el partido, el Toluca se enfrentó al Atlas de Guadalajara un 13 de septiembre de 1992, el Toluca gana 5-0 y voy pues muy contento y hago mis entrevistas, ¿no? Con la experiencia que me había dado el hecho de observarle también a Noel Cárdenas, ¿no? En alguna que otra ocasión, a la distancia, nunca en la cancha, pero a la distancia lo veía y obviamente seguía su programa, muy conocido, reconocido en el Valle de Toluca a finales de los 80s, en los 90s, a través de la televisión mexicana. Entonces yo lo veía, ¿no? Y entonces, pues a través de eso hice ese trabajo, le hice las entrevistas y al día siguiente voy a verlo a su oficina, le entrego el material y me dice, oye, ¿por qué no presentas tú este trabajo, estas entrevistas en el programa? Yo le digo, pues encantado, fíjate, qué padre, ¿no? Estar en el programa y presentar el trabajo que hice. Y al final de ese programa me invita a quedarme ya formalmente en ese programa. Algo me vio, no sé qué, pero algo me vio para poder continuar, ¿no? Inserto en el programa, ya con una sección que en ese entonces pues hablaba de la historia del Deportivo Toluca, ¿no? Me pidió que hablara de la historia del Toluca y entonces fue como inicio mi contacto con un medio de comunicación, en este caso la televisión por cable en Toluca, una experiencia que se extendió por 6 meses, tampoco fue mucho tiempo, obviamente yo lo hacía por hobby, yo estaba arrancando justo en ese momento mis estudios de licenciatura, mi objetivo era otro, mi objetivo era convertirme en licenciado en Derecho para después iniciar una carrera en el Servicio Exterior Mexicano, de insertarme en la diplomacia mexicana y de eventualmente convertirme algún día en embajador. Entonces, pues tuve ese acercamiento, claro, mi pasión por el fútbol, mi pasión por el Toluca, la pude canalizar ahí en ese programa, pero pues regreso a seguir estudiando mis estudios y así fue como inicié, Jair, este primer contacto con los medios de comunicación. Una historia muy interesante, Jesús, algo sorprendente que te tocó a ti a aprender. Sí. Adelante, Pach. Sí, oye, bueno, Jesús, una pregunta relacionado a esto. Yo tengo una teoría que digo de que no siempre las personas que trabajan en medios de comunicación son los que estudian medios de comunicación, porque muchas de las veces te llegan oportunidades como estas, donde hay personas que tienen este talento innato, que luego los descubren y pasan grandes cosas. Antes de que, bueno, tú ya que tenías tu camino en la historia de Derecho, ¿qué periodista deportivo llegaste a ver o a qué narrador, cronista seguías que dijiste, wow, a mí también me latería hacerle por esta parte? O sea, ¿cuáles podrían haber sido tus inspiraciones en aquellos años en la cuestión para entrevistar, seguir al Toluca y toda esta parte ya de los medios? Bueno, Memo, evidentemente, pues yo veía las transmisiones del fútbol mexicano, veía los programas también, ¿no? Naturalmente, cada Copa del Mundo, seguía mucho a José Ramón Fernández, estaba muy al pendiente de las transmisiones, tanto de una como de otra televisora. Eh, por supuesto que muy emblemático el Perro Bermúdez, ¿no? Pero fíjate, una cosa muy curiosa, yo no me veía como narrador de fútbol, yo no me veía como cronista de fútbol. Yo decía, bueno, para ser un narrador se necesitan muchas cosas, ¿no? Bueno, y se sigue necesitando. Yo, o sea, claro que disfrutaba del trabajo de uno y de otro. Me gustaba el Perro Bermúdez, me gustaba Gerardo Peña, muchísimo Gerardo Peña, más que todos en ese momento. Y desde luego, Noel Cárdenas, ¿no? Y estaba apenas comenzando a hacer sus pininos en radio Raúl Pérez, que también ustedes ubican, y que también formaba parte de ese programa del Toluca, ¿no? El programa se llamaba Los Diablos Rojos. Entonces, Memo, la verdad es de que pues veía el trabajo de ellos, Gerardo Peña muy emotivo, me gustaba mucho, pero después ya cuando se dio la oportunidad, de esas oportunidades que tú hablas de la vida que se presentan y que hay que tomar, pues obviamente mi estilo y ahora sí, mi gurú
dentro de la crónica deportiva se convirtió en Noel Cárdenas. Claro, porque él fue el que me dio los elementos para comenzar a desarrollar pues esta actividad que yo no tenía contemplado ejercer. O sea, porque inicio, digamos que como reportero, ¿no? Con esas entrevistas que hice, después como comentarista, analista, pero como cronista, eso fue más tarde, una historia también muy especial que, bueno, pues me llevó a aprovechar una oportunidad que no tenía yo en el radar, pero que se dio y que dije, pues hay que hacerlo, y así fue como incursionó en la pues, vida económica de un servidor, ¿no? Sí, sí, estas oportunidades que siempre uno no las espera, pero se van dando, van llegando y terminan siendo cosas que pues marcan la vida de una persona. Y esas partes, bueno, es interesante cómo uno a veces no lo esperaba y llegan y pues ahí, ahora sí que de ahí te agarras y empieza con toda esta parte. Yair, ¿qué más preguntas tenemos para el buen Jesus? Claro, Memo, Jesús, ya nos comentabas que no te veías o no te visualizabas en un futuro como narrador deportivo, pero ¿qué pasó cuando de repente se te da esa oportunidad de estar en el Toluca, empezar a hacer comentarios, empezar a hacer entrevistas, empezar a meterte un poquito más a la televisión y después volteas hacia atrás y ya estás como narrador en la televisión en ese tiempo? Bueno, el momento más importante, mientras yo seguía estudiando, ¿no? Yo seguía preparándome profesionalmente en la universidad, se dio cuando me pregunta mi entonces jefe en Grupo ASIR. Yo ya había incursionado en la radio también, había tenido mi primera experiencia en el Mundial de Estados Unidos 94, pero desde México, obviamente, desde una cabina de radio, ya una radiodifusora hecha y derecha, la primera además, ¿no? En el Estado de México, que se encontraba en los portales acá en la capital mexiquense, no sé si los conozcan, pero ahí estaba. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues se da la oportunidad de ingresar a la radio y con el paso del tiempo, pues el jefe de deportes del Grupo ASIR Nacional era Francisco Javier González, que ustedes ubican perfectamente en TUDN en ese entonces. Claro, claro. En Azteca, y también estaba en Grupo ASIR. Entonces él me pregunta un día que si sabía narrar. Y yo no, nada, nunca. Y yo le contesto que sí, ¿no? Me la jugué, me atreví a hacerlo. Y entonces me dice, mándame un cassette con 5 minutos de tu narración y ya. No me dijo para qué. Intuía que por ahí quizá quería encontrar narradores, ¿no? Para las transmisiones del Grupo ASIR, pero no me dijo algo específico. Simplemente, oye, ¿sabes narrar? Mándame tu cassette y listo, ¿no? Cassette, fíjate, es algo que a lo mejor las generaciones actuales no saben que es un cassette, pero bueno, lo hice, grabé en un cassette y así, ¿no? Con el apoyo que me dio Noel Cárdenas, se lo presento. Y en una conversación posterior que tuve y que nada tenía que ver con saber si le había gustado o no le había gustado la narración, me pregunta, oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana, no? O el siguiente fin de semana. Y yo le comento, pues nada. ¿Por qué? ¿Puedes ir a Veracruz? Sí. ¿Qué hay en Veracruz? Pues vas a narrar el Veracruz contra Toros Neza de la temporada 96, para radio, naturalmente, ¿no? Para Grupo ASIR Nacional. Entonces, pues no había necesidad de hacer más preguntas, ¿no? Ya se dio por hecho, o di por hecho, que había escuchado mi narración, yo así lo pensé, y le gustó. Entonces, pero cuando se dio ese momento, yo no había narrado, insisto, nada, de nada, de nada. O sea, tenía yo la chispa, o sea, no puedo negar que me agradaba esa parte, ¿no? De narrar, de transmitir un partido de fútbol, pero jamás me imaginé estar ahí, de verdad. O sea, sentí esa cosquillita, pero de verdad nunca me imaginé estar ahí. Entonces, pues me preparo así, de una manera muy especial, sui generis, para encarar ese primer partido, encarar esa primera transmisión que tuve, y así se dio. Así se dio en el mes de septiembre, 3 de septiembre de 1995, debuto en la radio, y así fue como
estoy ya en la crónica deportiva. Pero ya todavía, ¿eh? O sea, yo tenía partido a partido la necesidad de ir mejorando, de seguir trabajando, o sea, estaba yo en pañales en la crónica, pero algo les gustó que pues me permitió continuar, ¿no? No el Cárdenas, cuando yo le pregunto, pues tú qué crees que me digan después de mi primera narración, me dices muy sencillo, si te vuelven a llamar para otro partido, ya tienen la respuesta. Si no te vuelven a llamar, entonces queda claro, ¿no? Ni siquiera preguntes. Pero esto se dio de forma inmediata. Hago el partido en Veracruz, al lunes siguiente voy a la Ciudad de México a hacer un trámite y me dicen, ¿sabes qué? Vas el siguiente sábado a León. Entonces, pues ya ahí encontré la respuesta. Voy a León a transmitir un León contra Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Y ahí empiezo ya formalmente mi carrera de cronista de fútbol. La cuestión para tomar ya definitivamente esta profesión se da menos de un año después, cuando tengo la fortuna, después de hacer un examen, porque Francisco Javier González ha muy dado a hacernos exámenes a los cronistas y a todos, ¿no? Los reporteros, comentaristas de conocimientos. Se vienen los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y tengo la fortuna de ser elegido, de ser seleccionado entre otros más compañeros para estar presentes en los Juegos del Centenario, ¿no? Ahí no era solo narrar fútbol, era narrar otras disciplinas, era un reto mayúsculo. Con menos de un año de haber comenzado a narrar en mi vida, se presentan los Juegos Olímpicos y es ahí cuando yo estoy en octavo semestre de mi licenciatura en Derecho, cuando digo, estoy en unos Juegos Olímpicos. No estoy en cualquier lado, estaba en los Estados Unidos, estaba en Atlanta. Y fue ahí cuando empiezo a tener un roce directo pues con las grandes figuras del periodismo deportivo, con un José Ramón Fernández, con un David Faitelson, o sea, imagínense, ¿no? O sea, el grupo así trabajaba de la mano, era muy estrecho con Televisión Azteca, entonces pues yo ya veía, conocía, empecé a tener contacto pues con aquellos que yo veía solo en la televisión, literal, evidentemente, ¿no? Y entonces, al sentirme ya parte de esa actividad profesional, digo, esto ya no va a ser un hobby, yo decido abrazar esta profesión, esta actividad e irme directamente a la parte profesional, ¿no? Y aunque estaba en octavo semestre de la carrera, obviamente decido terminar mi carrera, me faltaba un año todavía de titularme, de concluir esa parte, pero abrazar completamente, es decir, ir por todo, ¿no? Como dicen los españoles, a por todo, para convertirme en un cronista, no del montón, sino tratar de destacar, de descollar y evidentemente de empezar a crear un estilo para que fuera del gusto de quienes me estaban escuchando en ese momento y de quienes lo iban a hacer más adelante. Claro, ya después Wow, ¿qué? de todo ese tiempo, perdón, Memo, de todo ese tiempo Sí. que lleva ya narrando, ya más de 20 años de trayectoria, no es fácil, no es fácil, y más lo ha hecho fenomenal, Jesús, lo ha hecho muy, muy, muy bien. Estos años por algo se lo ha ganado, por algo está en el corazón de todas las personas que lo seguimos, y ha hecho un fenomenal trabajo. Adelante, Memo. Gracias, Jeff. ¿Qué historia esta? Yo estaba súper picado así, imaginándome todo, porque es una muy buena historia. Oye, Jesús, y bueno, preguntándote de esta parte, cuando ya te llaman a narrar tu primer juego y empiezas otra vez y te van ahí jalando, yo quisiera saber cuál fue tu emoción o cómo te preparaste o qué fue lo que pasó cuando narraste tu primer gol. O sea, si lo tienes ahí como presente, tu primer gol. E igual, si en algún punto de que estabas narrando equipos, cuando te llegó a tocar narrarle por primera vez al Toluca, que es tu equipo ahí de corazón, ¿qué fue ese sentimiento? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué recuerdos tienes de esas dos partes? Y también saber qué también te evocó, qué sentimiento te dejó los Juegos Olímpicos, porque sabemos que todos los Juegos Olímpicos son frentas donde hay siempre algún momento histórico, algún momento para que se quede en la historia. Ahorita que comentabas de los Juegos de Atlanta, yo recordaba ahí algunas campeonatos de lucha olímpica donde un luchador que está en WWE
ganó medalla de oro con el cuello roto, y, o sea, estas cuestiones anecdóticas. ¿Qué recuerdos tienes de esas tres partes? Bueno, la primera parte del primer gol, el primer gol yo lo canté como si lo hubiera metido yo. Porque, y esto es muy importante, la cuestión es de que sí, en efecto, yo practiqué el fútbol desde niño, ¿no? En la escuela, después de adolescente, igualmente en la escuela, y estuve 6 meses en el tercer equipo del Deportivo Toluca, en el Toluca Juvenil. Estuve allá en Metepec, del Toluca, y Rubén Salas era el director técnico. Y bueno, pues la verdad iba a entrenarme casi todos los días, incluso los sábados, pero estaba yo estudiando mi prepa, ¿no? Y finalmente, cuando me empezó a demandar más tiempo del que necesariamente yo tenía que entregarle a la universidad, bueno, a la prepa en este caso, que ya formaba parte de la UAM, digo, me voy a ir por el estudio. O sea, sí, claro que mi sueño quizá fue algún día convertirme en futbolista, ¿no? Tenía una pasión, era centro delantero, me gustaba hacer goles. De hacer goles, pues eso me encantaba, ¿no? Entonces, cuando yo metí un gol, tenía una emoción. Eso fue lo que quise yo transmitir. Cómo gritaba un gol, con mucha pasión. Siempre he sido una persona muy apasionada. Entonces, así fue. Así fue como ocurrió en aquel Veracruz contra Toros Neza. Y el primer gol del Toluca, pues ese fue en el Estadio Azul, en un Cruz Azul Toluca por radio. Toluca terminó por perder 3 goles a 1. Y bueno, grité el gol del Toluca con mucho corazón, naturalmente, siendo la primera vez que lo hacía, ¿no? En una transmisión de radio. Fue un sentimiento, pues, muy especial. Lamentablemente el resultado no fue bueno, pero sí dije, gol del Toluca, así con todo el corazón, con toda la pasión. Y bueno, pues también resultó inolvidable. Y en los Juegos Olímpicos, Memo, pues, la verdad de las cosas es de que es la máxima fiesta deportiva del planeta. ¿Sí? La máxima fiesta del deporte en general. Es algo extraordinario. Todas las naciones, todos los países, todos se unen bajo 14, 16 días más o menos de actividad deportiva, de competencia, de ver quién es el número uno, quién se lleva la medalla de oro. Y de esos juegos recuerdo la medalla de bronce que obtuvo Bernardo Segura, muy especialmente porque pues, mexicano, además paisano, mexiquense, el de San Mateo Atenco, y además había estudiado en la UAM, ¿no? Donde yo también estaba estudiando, entonces pues había una afinidad ahí muy, muy importante, y tuve ocasión de entrevistarle, sacarme una foto con él y de tocar su medalla de bronce, ¿no? En una visita que hizo al estudio de Grupo ASIR. Ese momento me marcó muy, muy especial ese tercer lugar de Bernardo Segura, y el hecho que marcó, lamentablemente para mal, esos juegos fue el bombazo en el Olympia Park, que se dio pues prácticamente a la mitad de la competencia, en donde pues el grupo de comentaristas de Grupo ASIR pasamos unos minutos antes de que se produjera este hecho. Afortunadamente no nos tocó, y llegando a nuestro sitio de hospedaje y al encender la televisión, pues nos enteramos de que había ocurrido eso poco después de que pasamos por ahí, porque el centro de transmisiones a nivel mundial estaba precisamente pues a una cuadra del Parque del Centenario, y obligadamente tenemos que cruzarlo, ¿no? Para ir al vehículo en donde estaba ahí nuestro coche para ya irnos a descansar. Entonces, la verdad, ese momento se vivió de manera muy especial. Al día siguiente teníamos transmisión muy temprano, pues estaba acordonado todo el centro de Atlanta, el ejército de los Estados Unidos estaba ahí custodiando absolutamente todo, y a partir de ahí, pues se viene una cuestión de mucha seguridad, ¿no? Recuerdo, entrevistando a César Luis Menotti ahí en el International Broadcast Center. Cuando se da una amenaza de bomba, nos tienen que evacuar, y son sensaciones y situaciones, pues ciertamente anecdóticas, ¿no? Que se quedan, y que, bueno, afortunadamente no pasaron a mayores para uno, pero sí, lamentablemente para quienes pues padecieron, algunos fallecieron y otros se lesionaron con ese bombazo. Wow. Que así como apunte nada más,
comentas, sí, bueno, a mí se me hizo súper casual, y dices, pues yo estaba aquí entrevistando a César Luis Menotti, y es como de, wow, bueno, para uno sí será como de, wow, o sea, es César Luis Menotti, ¿no? El flaco. Sí, Y creo que esta parte de tu, bueno, yo te escuché como decirlo muy casual, eso refleja la cuestión de profesionalismo y parte también de que ya te has codeado con estrellas del deporte en general. Y es una parte donde uno también que va empezando en esto de los medios, que va buscando también un espacio, tiene que aprender, creo yo, esta parte de combatir en contra del fanatismo, ¿no? Que creo que nos puede ganar en muchas ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de algún momento estar cerca de Diego Armando Maradona y también fue así de, me tengo que mantener estoico, tengo que mantenerme profesional porque pues estamos aquí trabajando y no podemos, digamos, llegar a fanear, ¿no? Esta parte de mantener el profesionalismo dentro del periodismo deportivo. sí, sí, es complicado, evidentemente, ¿no? Claro, te tiemblan las rodillas cuando estás ante esas grandes figuras, ante esos monstruos. Sí, imagínate platicar con César Luis Menotti, que después se convirtió en mi compañero en las transmisiones de Azteca. Después tuve la fortuna de transmitir incluso en una Copa América en Perú un partido de la selección argentina. Imagínate hablar de Argentina, narrar a la Argentina, que él la dirigió en el 78 y se convirtió en campeón del mundo, pues es un privilegio tremendo. De haber también transmitido varios partidos con Jorge Valdano, de haberlo hecho con el Vasco Javier Aguirre, de haberlo hecho con Miguel Mejía Barón, con Rubén Omar Romano. Entonces, la verdad es que sí, es muy especial, ¿no? Yo conviví con Mejía Barón en los partidos clasificatorios de México para el Mundial de Alemania 2006 y Miguel, bueno, pues es un personaje extraordinario, platicábamos así, muy cercanamente, pues de cosas que siempre se quedaron por ahí, ¿no? Como aficionado en el qué pasó, qué ocurrió, ¿no? En aquel Mundial de Estados Unidos 94 que él dirigió. También tuve la fortuna de ser compañero de Edgardo Codesal en el mismo Mundial de Alemania 2006, de irnos a comer y platicar, ¿no? De cómo pitó aquella final entre la propia Alemania y Argentina, cómo se le fueron los argentinos a la yugular, etcétera. Imagínate, ¿no? Conocer de viva voz y así en corto, ¿sí? Sin hacer una entrevista de por medio, pues estos hechos, ¿no? Que han marcado, pues, la historia de este deporte que tanto amamos. Claro, claro. Jesús, de todas las entrevistas que ha realizado, ¿cuál ha sido la más especial? Y porque yo sé que es difícil y ahorita ya lo mencionó y ha entrevistado a ídolos de generación en generación, pero ¿con cuál se queda? O más fácil, su top 3 de entrevistas que dicen, son genios estos señores. Bueno, evidentemente una de ellas, César Luis Menotti, sin lugar a dudas. Pero también lo hice en varias ocasiones con Valentín Díez, y lo digo porque pues él es el propietario del Deportivo Toluca y tener la ocasión de hacerlo, lo había hecho antes, pero un día antes precisamente de que se celebrase el centenario del Deportivo Toluca fue muy emotivo para mí, ¿no? Porque bueno, su señor padre, que ya no estaba entre nosotros en ese momento, él falleció en el 2000, el centenario fue en el 2017, pues el haber tenido ese acercamiento, ¿no? En un lugar tan emblemático como el Museo Salón de la Fama, con tanta historia, pues también fue algo muy en particular. Pero la verdad es que, mira, esa parte de entrevista, sinceramente, más que entrevista, es la convivencia que tuve con compañeros de trabajo, ¿no? O sea, con estos ya mencionados, en donde sin la necesidad de entrevistarlos ya estuve con ellos, ¿no? Y haber platicado con ellos. Entonces, mira, me quedo con esa parte. Entrevistas yo creo que voy a tener la oportunidad de hacer varias más. Tuve ocasión de saludar a Franz Beckenbauer, de entrevistarle, de hacerle una pregunta, ¿sí? También está dentro de mi top 3 este acercamiento con el Kaiser, al que había yo conocido un año antes, en el 2005, allá mismo en Alemania, y bueno, pues en el 2006 vino a México a presentar el Mundial, y bueno, pues ahí entre los medios de comunicación entrevistamos precisamente al Gran Kaiser, y bueno, pues fue algo muy especial, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, son muchos personajes, pero con estos nombres me quedo.
Ok. Y después de su etapa ya en la radio, ¿de dónde viene esa oportunidad de estar en una de las televisoras más importantes a nivel nacional como es TV Azteca? Bueno, estaba precisamente en 1998 en el Mundial de Francia, regresando del mismo Mundial, y ya de vuelta a territorio mexicano se presentó, ¿no? De que fuera a narrar yo a Guadalajara, que alguien me escuchara en Guadalajara, el propietario de una estación de radio, de un grupo radiofónico muy importante, esta persona ya falleció, pero en ese entonces Canal 58 de Guadalajara se fijó en mí, me hizo una propuesta de trabajo y esa propuesta, pues yo se la comento a Francisco Javier González, porque bueno, yo en ese entonces, bueno, formaba parte del Grupo ASIR y fui al Mundial por Grupo ASIR. Entonces, en esta disyuntiva, ¿no? De recibir una propuesta importante para mi desarrollo profesional allí en Guadalajara, se dio la oportunidad de que Francisco pues le comentara, ¿no? De que yo había recibido una oportunidad de trabajo en Guadalajara. ¿Y por qué de mí habló? Pues porque José Ramón me conocía, porque ya habíamos tenido ocasión de conocernos desde Atlanta 96, del propio Francia 98, porque tanto Grupo ASIR como Azteca estábamos muy, muy unidos, ¿no? Entonces ya José Ramón me conocía, ya me había escuchado en varias narraciones, entonces pues esto detonó de que fuera llamado por él para platicar con él y para que finalmente me incorporara al grupo de narradores de Televisión Azteca en 1998. Fue este enlace, ¿no? El hecho de que estaba a punto de irme a trabajar a Guadalajara y este comentario que le hizo Francisco a José Ramón para que pues yo finalmente tuviera la oportunidad de incursionar por primera vez en la crónica por la televisión mexicana, específicamente. Ok. Adelante, Memo. Bien, 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 es interesante porque, bueno, se va una con la otra, ¿no? Va una generando la otra. Esta parte de que Asir estaba junto a TV Azteca, pues yo creo que sí se ayudó mucho. Y la parte también, pues, el trabajo de uno habla por sí mismo. Ahorita que lo comentas y también me suena mucho, y es algo que te dio este sello o esta distinción dentro de los medios, eh, la correcta pronunciación del alemán. Y ahí ahorita me queda más en claro porque nos comentabas que tú estabas pues encarrilado para ser embajador. ¿Viene de esta parte del embajador la cuestión de haber aprendido correctamente el alemán? ¿No hay algún otro origen o cómo está esta parte? Porque sí, muchos ubicamos al Jesus como de los que mejor hablan alemán en medios de comunicación. Bueno, pues tiene que ver con una cuestión familiar porque mi bisabuelo fue alemán. Entonces, había por ahí pues ese acercamiento a la cultura alemana y al idioma, ¿no? Que, bueno, pues más allá de que lo conociera en casa, ¿no? Porque no fue así, sino fue por esa influencia y comencé a estudiarlo, ¿no? Comencé a estudiarlo a través de la Deutsche Welle, el Instituto Goethe, y fue así como, pues, obviamente identificado de alguna manera con ese país, con esa nación, con esa historia, con esa tradición, decido, ¿no? Irme a aplicarme un poquito más en el alemán y, bueno, pues eso fue lo que me permitió ya después en la praxis, en la práctica profesional, de que cuando jugaran los equipos alemanes, ¿sí? La selección de Alemania, pues tuviera o procurara tener una pronunciación adecuada. Fue básicamente por esto. Pero sí, mi sueño era convertirme, porque yo creo que no se va a llevar a cabo porque pues tenía que haber tomado otro derrotero, pero mi sueño era convertirme en embajador de México en Alemania. Ese era mi sueño. Bueno, ahora puedes ser embajador en el deporte con México y Alemania, ¿no? También que te ha tocado narrar. Yo recuerdo mucho en la Copa del 2006 de Alemania, donde pues se buscaba dar como la pronunciación correcta de los apellidos de los jugadores alemanes. Incluso recuerdo que el más complicado, que era el de Schweinsteiger, que empezaban y que, no, que Schweinsteiger o que Bastian, y fue como de, no, y llegaba Jesús a decir Schweinsteiger, ¿no? Con el acento que era. Y son muchos apellidos, algunos complicados de Alemania, igualmente con Polonia, también hay esta cercanía, estos intercambios de jugadores,
pero tengo muy, muy presente ese recuerdo por la parte de que hay pocos comentaristas que se, digamos, preocupan esta parte de la correcta pronunciación de otro idioma y muchos nos quedamos como pronunciando el apellido de una manera pues más coloquial, ¿no? Como nos llega a conocer o lo que escuchamos de otros narradores. Sí, exactamente. Fíjate que, pues bueno, en el caso de los apellidos alemanes, pues era porque ya tenía yo las bases, ¿no? Para la pronunciación de los mismos. Pero fíjate que ahora que estoy en ESPN, desde hace ya algunos meses, casi un año, me he preocupado y he procurado también ser muy fidedigno en cuanto a la pronunciación, no solo de los apellidos alemanes, que sé cómo se pronuncian, sino de aquellos otros como los franceses, como los propios italianos, que quizá a lo mejor no pueden dar tanta lata, pero sí de apellidos complicados, ¿no? Afortunadamente ahora ya las plataformas digitales hay aplicaciones que te permiten checar, a ver cómo se escucha, ¿no? Y entonces busca el portugués mismo también, ¿no? Que puede resultar ciertamente difícil, ¿no? Si no sabes los elementos propios del idioma. Entonces, esto me ha permitido desarrollarme en ese sentido, de no abocarme solo a los apellidos alemanes, sino los apellidos de otras nacionalidades. Y esto es muy bueno, a pesar de que te critiquen, ¿eh? Porque, Memo, definitivamente, a pesar de que yo procuraba hacer esta correcta pronunciación de los apellidos alemanes, muchos se mofaban, ¿sí? Decían, oye, deja de alardear, ¿no? De por qué pronuncias Neuer cuando es Neuer, ¿no? Manuel Neuer. ¿Por qué dices Neuer. si es Müller, ¿no? Thomas Müller, ¿no? O Müller, no, no es Müller, es Müller. ¿Por qué le dices Schweinsteiger, ¿no? Que era el que tú mencionabas, si es Schweinsteiger, ¿no? Entonces, pues como el resto de mis colegas lo pronunciaban así, Müller, Neuer o Neuer, es Neuer, ¿no? En fin, la verdad es de que como que no les agradaba, algunos pocos, también hay que decirlo, algunos pocos se burlaban y criticaban mucho el hecho de que me sentía yo muy alemán para pronunciarlos de esa manera, como que les fastidiaba el tímpano, pero porque no estaban acostumbrados realmente a este tipo de pronunciación, ¿no? Y piensan que el que lo puede saber y que lo puede conocer, pues ya trata de impresionar o trata de mofarse de los demás, y eso no es así, ¿eh? Es una cuestión simplemente de conocimiento y ya, pero pues en México habemos casos de personajes que de alguna manera como que ay, lo está haciendo bien, pues vamos a atacarlo, ¿no? La Vamos a... famosa cubeta de cangrejos. Exactamente, así es. Pero bueno, es parte del show. Sí, es que, digo, yo no veo que tenga nada de malo el siempre tener el salto de calidad, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Ok, yo me dedico a la narración, tengo este lineamiento, pero pues quiero darle mi toque, quiero darle un poquito de algo extra, algo personal. Y si ese toque de calidad se lo da mi conocimiento o que estudié algo o que quiero hacer, digamos, algo correcto y a las demás personas les molesta, pues entonces que deberían verse ellos en su trabajo, ¿no? No como criticar las personas que lo quieren hacer, digamos, bien o se quieren superar. Entonces, sí, en esa parte a mí me saltaba mucho el de que algunos narradores no se preocupan por esto y dices, bueno, hay un público al que sí le gusta o sí le interesa, o ¿sabes qué es? Yo quiero saber que se pronuncie bien, ¿no? O quiero saber algo extra, un poquito más de lo que me puedes ofrecer, porque yo puedo ver una narración y ya sé lo que me van a decir o ya sé lo que me vas a comentar. Entonces, si en la narración puedes llegar a darme un dato que realmente me va a interesar o que igualmente puede quedarse dentro del aficionado y surtirlo un poquito más de cultura dentro del fútbol o dígase cualquier deporte, creo que eso se le agradece mucho a cualquier narrador, cronista deportivo. Así es, claro, por supuesto. Así debe de ser, ¿no? Así lo veo yo, así lo pienso yo, pero no todos lo piensan de esa manera, pero tampoco sea algo que a mí me obstaculice, ¿no? O me afecte o me impida hacerlo. No, definitivamente no, pero
es una cosa curiosa, ¿no? Que nos encontramos en ocasiones en este mundo fantástico del periodismo deportivo. Señor Jesús, ¿qué es lo más difícil de ser o de narrar un partido de fútbol? ¿Qué es lo más difícil de narrar? Mira, te puedo decir que lo más difícil, lo más complicado es de que no tengas la vocación, ¿sí? O sea, que quieras tú ser cronista, pero sin tener la vocación. Y yo creo que es como en todas las profesiones. Si no tienes la vocación, mejor no. Mejor no. Y eso sí es realmente complicado. ¿Por qué quieres empeña? No. Es que mi sueño es convertirme en un narrador de fútbol, narrar un partido de fútbol. ¿Esa es tu vocación o no es tu vocación? Primera, si sí es tu vocación, entonces debes de saber que hay que contar con aptitudes y actitudes, definitivamente, ¿no? Entonces, no sé si se cortó por ahí. No, ahí estamos bien. Ahí ¿Nos estamos. escucha? Ándale. Perfecto. Ahí estamos. Sí. Bueno, y a partir de aquí se dan una serie de requisitos que debes de cumplir a cabalidad, ¿sí? Obviamente, contar con una preparación, de saber de lo que estás hablando, ¿no? De conocer el medio, de saber todo lo que acontece en el mundo del fútbol, el mundo de las ligas nacionales, del fútbol internacional. Y bueno, ya hablando de un partido de fútbol en particular, pues hay que tener otras aptitudes como voz, como la modulación, la entonación, el hecho de hilar las palabras y las ideas de una manera adecuada, en fin, como cualquier profesión se requiere trabajar estas aptitudes de una manera correcta para poder hacerlo. Entonces, muchos pueden pensar es que es muy difícil. La verdad es de que lo más difícil es tener la vocación. Para mí, lo más difícil es realmente encontrarse con esta vocación de vida y saberse que uno es apto para desarrollarlo. Si la pregunta es, ¿qué tan difícil es narrar un partido de fútbol? Pues yo creo que es, no sé, la verdad de las cosas, muchos dirán, ¿cómo te puedo decir? Pues como para un doctor diagnosticar una gingivitis, ¿no? Un dentista diagnosticar una gingivitis, ¿no? Una muela picada, pues hay que tener los elementos, ¿no? Una preparación, una expertise para desarrollarla, ¿no? Es un trabajo de todos los días, es un trabajo que tú vas desarrollando, vas experimentando, vas conociendo y vas ejerciendo una actividad y que vas puliendo día con día, Jair. No sé si he respondido la pregunta, pero Pues sí. pues hay muchos elementos, ¿no? Muchos elementos para llevar a cabo una buena crónica deportiva. Lo más importante es saber de lo que estás hablando, ¿no? Y que te creas tú con la capacidad de narrar. Si no me hubiera sentido yo con la capacidad de narrar aquella ocasión en Veracruz, créeme que creo que hubiera sido debut y despedida. Claro. ¿Qué sensaciones pasaron por su cabeza cuando en un tiempo usted veía Juegos Olímpicos, partidos de fútbol, mundiales en la televisión y después ya usted los transmitía hacia la gente? ¿Qué sensaciones pasaron? Una alegría total. Yo veía los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos, no me perdía, los eventos deportivos, las Copas del Mundo, evidentemente. Qué sensación, pues de una satisfacción absoluta de que antes que estaba yo pegado frente al televisor, ahora estaba del otro lado, ¿no? Frente a una cámara de televisión o frente a una transmisión, ya sea por radio o sea por televisión. Es una alegría inmensa, es una alegría absoluta tener la oportunidad de estar ahí, en donde yo en su momento soñaba estar, a lo mejor como aficionado, ¿no? Estar ahí, ¿no? Ver los partidos, las competencias y todo ello. No me imaginé estar frente a una cámara, pero fíjate, insisto, los caminos de la vida me llevaron a estar ahí, donde ya mirando en retrospectiva, pues estoy justamente cumpliendo quizá algo que mi subconsciente me estaba demandando en su momento.
Ok. Muy Bueno, bien. vamos. Oye, Jesús, y a ver, déjame eso, porque sí, tengo también muchas, Dale, es que mi son bro. muchas dudas que me hacen también. En tu etapa en TV Azteca, bueno, pues sabemos que llegas en un momento que TV Azteca empieza a hacer el boom, ¿no? Que empieza a competir hombro con hombro con la, pues digamos, la competencia fuerte que es Televisa durante muchos años, y luego TV Azteca empieza a remontar y empieza tú por tú, y muchos de los narradores de TV Azteca empiezan a volverse muy entrañables. Ahí tú entras en esta parte y mucha gente también te recuerda. Yo te recuerdo mucho con Emilio Fernando Alonso, haciendo ahí mancuerna. ¿Qué recuerdos tienes de don Emilio Fernando Alonso? Bueno, supimos la lamentable situación por la que atravesó, pero también la otra parte, porque estaban mucho que TV Azteca tenía esas campañas de hacer la onda de los valedores de Iztacalco, los partidos en el barrio, los partidos contra los tuiteros, donde te vimos anotar un par de goles, y ahora sí, eso, bueno, a mí se me quita la duda porque tú comentabas que jugabas fútbol, y se vio, ¿no? O sea, llegaste y metiste ahí un par de goles contra los tuiteros, y bueno, toda esta parte, ¿cómo se vive también la segunda etapa esta, ¿no? Donde ya no solo eres el narrador, sino que también tienes este acercamiento con la gente, acercamiento con, digamos, algunas figuras públicas fuera del deporte, jugando fútbol, y también puede decirse como un momentazo de la televisión mexicana que fueron los muchachos de los valedores. Bueno, la verdad es de que tuve la fortuna de formar parte de un fantástico equipo de profesionales, una gran oportunidad que se me presentó de que en ese momento se fijara en mí un gran personaje, ¿no? Un ícono del periodismo deportivo en nuestro país como José Ramón Fernández. Ya el simple hecho de que te aceptara en su grupo, en su equipo de narradores, ya era una distinción en sí misma, ¿no? Pero esto no te daba en automático un prestigio. Tenías tú que ganártelo, ¿sí? Ganártelo día con día. Y con su mirada muy atenta, ¿no? Y su crítica también muy intensa de cómo estaba haciendo uno el trabajo. Eso nos motivó a no pocos, a muchos, a sacar lo mejor de uno, ¿no? A explotar nuestras capacidades, a ir más allá, de tratar de trascender, de hacer bien las cosas, de tener un buen trabajo. Imagínate si esta filosofía se aplicaba desde la cabeza con José Ramón Fernández al resto de equipo de cronistas y de comentaristas deportivos en una televisora como TV Azteca, pues obviamente ibas a encontrar a colegas de altísimo nivel. Obviamente los que ya estaban cuando yo ingreso en 1998, a los que después se fueron agregando poco a poco y con los que estuve conviviendo. Obviamente, pues es una oportunidad para crecer. Tú los tienes al lado, ¿no? Y dices, no puedo yo desentonar. También se da, evidentemente, pues una carrera también parejera, hombro con hombro, codo con ellos mismos, ¿sí? Pero tú llegas para aprender, tú llegas para tratar, ¿sí? De empatar esa calidad que ya ha sido probada y demostrada, con la que tú tienes que empezar a demostrar. Y después ya cuando tienes algunos años, ya cuando estás abriéndote brecha, ya te identifican, pues es, a ver, pues vamos a estar a la altura de las expectativas y por qué no tratar de hacer mejor las cosas que tu colega, compañero y amigo, ¿no? Pero esto se va dando como un equipo, ¿no? Te vas jalando y te van jalando y vas jalando y bueno, los resultados hablaron por sí mismos. ¿Qué equipo de comentaristas llegó a formar José Ramón Fernández? Extraordinario. Nombres y hombres de una calidad altísima que después de a poco fueron saliendo de allá y fuimos saliendo de allá unos antes, otros después, pero nada más hay que voltear a ver, ¿no? En todos lados, en todas las televisoras, casi en todas, vas a encontrar precisamente a integrantes de ese grupo que formó parte TV Azteca y que para mí, pues, con todo respeto para Televisa, ¿no? Particularmente, también con extraordinarios comentaristas y cronistas, pero creo que esa manera de pensar distinta y tratar de ser mejor que la competencia con menores recursos, incluso económicos, pero no de talento, hizo que explotaras más rápidamente
y con un talento exponencialmente desarrollado, sí, tus propias virtudes para hacer frente a eso que tenías, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, me siento muy privilegiado de haber formado parte de ese equipo de José Ramón Fernández y de TV Azteca, y después de la salida, de la partida de José Ramón en el 2006, pues continuaron otros más compañeros y seguimos creciendo, uno no deja de crecer, ¿no? Porque ahora igual en ESPN he tenido ocasión de estar en contacto con otros grandes profesionales y vas contando con la fortuna de estar ahí precisamente con la oportunidad de crecer, crecer y crecer, porque esto no se deja, nunca se deja de hacer después de tantos años. La carrera continúa, no es una carrera de velocidad, de resistencia, más bien, y es una carrera de la cual vas aprendiendo día con día, Jair y Memo. Gracias, Jesús. Como lo comentabas, bueno, más de 20 años o 20 por ahí, 20 años en TV Azteca. En el año 2018, en noviembre, si no me equivoco, sales de esta empresa, estuviste ahí narrando en la radio, televisiones locales allá en Estado de México, y después se te da la oportunidad de regresar a un partido de la MLS, aquel LAFC contra el Minnesota United, donde te toca narrar el gol 31 de Carlos Vela. ¿Cómo, para ti, qué significó este regreso a la televisión ahora en la cadena de ESPN? Pues una bendición, porque estaba yo, aunque no lo crean, un poco angustiado después de 10 meses de estar tocando puertas, ¿no? Ustedes podrán pensar qué fácil va a representar a alguien, ¿no? Con 20 años en una empresa del calibre de TV Azteca, de llegar a otra, ¿no? Con el cúmulo de partidos, de eventos, de transmisiones, de programas, etcétera, etcétera, pues le va a resultar muy fácil, pero en realidad no. El medio es muy complicado, incluso para personas con este perfil, ¿no? Y la verdad es que llegué con una gran alegría, con una nostalgia, sí, por haber dejado la que fue mi casa durante tantos años, pero con la felicidad de encontrarme con otro derrotero, ¿no? Con una nueva casa, con nuevos integrantes, con nuevos perfiles. Tuve la fortuna, sí, como bien lo comentas, de narrar ese gol de Carlos Vela, y eso fue, antes de hacerlo oficial, eso fue lo que permitió dar a conocer, ¿no? De manera pública, que yo había regresado a la crónica deportiva. Pero fue un día antes, no fue ese día, sino fue un día antes en la Liga de Ascenso, un partido de Dorados de Sinaloa, que, bueno, pues fue mi debut, ese fue mi debut real en ESPN, y el que, bueno, pues me catapultó fue haber gritado el gol de Carlos Vela, porque un shot, una parte, un highlight de mi narración se transmitió a través de SportsCenter y se replicó, y ya diversos medios de comunicación se dieron cuenta que ya estaba ahí sin que yo hubiera expresado algo oficial, y que tampoco ESPN lo hizo oficial, sino hasta un poco después. Entonces, pues la verdad para mí fue una tremenda alegría regresar a hacer lo que tanto amo. Ok, Jesus. Perfecto. Bueno, a iniciar. Oye, Dale, Pach, dale. Sí, no, ahora sí que agarrando ya para finalizar estos temas, así que estamos llegando a la sección de Jair Sierra. Ahorita que tocas Liga de Ascenso y Dorados de Culiacán, bueno, hasta aquí tiro indirecto, pues somos de San Luis Potosí, hablamos enteramente de fútbol potosino en algunas secciones. Y bueno, ¿qué opinión nos podrías dar, Jesús, sí, bueno, si viste Liga de Ascenso cuando estabas ahí narrando Dorados, esta, ¿qué podríamos decir? Afrenta histórica que hizo el Atlético de San Luis, de pues, una franquicia propiedad de Atlético de Madrid, donde llegan a Liga de Ascenso, ganan el ascenso deportivamente, que es algo que en los últimos años se desvirtuó de una manera terrible, pero le ganan 2 finales a un Dorados dirigido por Maradona, que venía de estar en los puestos bajos de la tabla, sube, llega a liguilla, parecía la Cenicienta del cuento,
pero llega un Atlético de San Luis en esa parte, en aquel tiempo todopoderoso con Alfonso Sosa, se quedan con el bicampeonato, ascienden, y pues bueno, ¿cómo viste tú esa parte del equipo potosino y también la parte del equipo de los Dorados? Pues bueno, la verdad, yo tenía mis dudas de lo que iba a ser Maradona como estratega acá en el fútbol mexicano, en una categoría de ascenso, pero se notó, ¿no? Que un personaje de este nivel, de esta altura, ¿no? Puede motivar a cualquiera, obviamente. Claro que Dorados tenía a jugadores argentinos que obviamente se sentían encantados de tener a su gran Diego como su director técnico. Hicieron un gran equipo, desde luego, Dorados ya con una historia más o menos reciente en el máximo circuito del fútbol mexicano. Querían regresar sí o sí, por eso contrataron a Maradona, pero insisto, yo tenía mis dudas, pero pues ahí está el trabajo que hizo Maradona. No sé si sea un gran estratega, pero de que es motivador y de que te puede sacar lo mejor de ti, pues quedó demostrado. Ahora, en el caso del Atlético de San Luis, Poncho Sosa con un gran cuerpo técnico y también jugadores de mucha calidad, pues lograron darle a Tierras Potosinas otro equipo de primera división, ¿no? O sea, darle de nueva cuenta fútbol en el estado de San Luis Potosí, el máximo circuito del balompié mexicano, como en su momento, pues los cachorros del Atlético Potosino lo fueron hace muchos años, ¿no? Ese fue el equipo que yo recuerdo, ¿no? Haber conocido en mi infancia en el Estadio Plan de San Luis, ¿no? Si mal, Claro. y bueno, además, dicho sea de paso, tengo mi raíz por parte paterna tiene que ver con San Luis Potosí. Yo tengo sangre potosina, aunque Oh, ok, Qué mira. buena onda. no lo sepan. Qué buena. De allá de Tancanwitz de Santos, ahí por esa zona llegó mi bisabuelo. Entonces, y después en la ciudad de San Luis Potosí, también con la parte de mi bisabuela materna, etcétera. Entonces, bueno, a mí me dio mucho gusto, mucho gusto de que San Luis Potosí tuviera esta gran oportunidad. Tuve ocasión de estar allá transmitiendo partidos de selección mexicana en el Alfonso Lastras, Sí, ¿no? La verdad es que qué bueno que los potosinos tengan a su equipo de fútbol y que lo mantengan, le cuiden, lo apapachen y por supuesto sea un protagonista de que veamos el nombre del Atlético San Luis en lo más alto del fútbol mexicano. O sea, tienen que dar un paso importante y lograr convertir a esta franquicia pues en una de las importantes del fútbol mexicano, no que sea una más, y que tenga muy corta duración, sino que realmente se convierta en una tradición del fútbol mexicano en esa parte de la República Mexicana. Bien. Oye, acá se recuerda mucho antes cuando San Luis jugaba en el Plan de San Luis, en la primera división A. Eran unos juegazos cuando era el Real San Luis en contra del Atlético Mexiquense, Sí, sí, que eran unos juegazos ahí en aquellos años, y el Mexiquense también venía ahí pegadito del Toluca. Yo recuerdo que incluso hasta llegaban a jugar casi con el mismo uniforme, y sí, del Mexiquense salían muchos jugadores del Mexiquense al Toluca. Recuerdo mucho también por allá el potosino David Rangel, que anduvo en Mexiquense y luego ya pasó para el Toluca, que también fue un gran referente en esa gran generación de Lojitos Mesa. Pero sí, sí, mucho jugador, y el Mexiquense también aquí en San Luis se le recuerda porque era un dolor de cabeza para el equipo local. sí, como no, exactamente. Sí, era el mismo uniforme, nada más el escudo, distinto. Pero Uh-huh. era exactamente lo mismo, el Atlético Mexiquense ya desaparecido. Diego de la Torre, que ustedes ¿cómo no? ubican Uh-huh. Potosino también. precisamente cuando su papá, Ramón de la Torre, jugaba allá. Entonces, pues, otro caso de potosino, Diego Javier de la Torre Musillo, que lo recordamos también, ya ahora director técnico en el fútbol mexicano. Pues qué bueno, me da mucho gusto que en San Luis también se cuecen las habas y que haya jóvenes prospectos de la comunicación deportiva en ustedes y me alegro mucho de que también paisanos, porque de alguna manera somos paisanos, Claro. estén intentando abrirse paso en este medio tan apasionante. También otro potosino que jugó en tu amado Toluca, Jesús, Emanuel Cerda, ¿lo recuerdas? ¿Cómo no? Por supuesto, hijo de don Manuel Cerda Canela, que Sí. fue
campeón con los Diablos en la década de los 60, en 66, 67, cómo no, Emanuel Cerda, que estuvo por acá, estuvo en Tigres, entre otros equipos, ahí le mandamos un abrazo a él y a su señor padre. Tuve la fortuna de sacarme el día del centenario del Toluca una foto con él, Manuel Cerda Canela, cómo no, es muy recordado por la afición de antaño del Deportivo Toluca, así que pues qué bueno que sea potosino igualmente este muchacho. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que viniste acá a Tierras Potosinas, Jesús? Pues esa ocasión que tuve el partido de la selección nacional previo del Mundial de Alemania 2006 fue en el 2005. Que vino Guatemala. Exactamente. Claro. Así Okay. Ya, sí. Guille Franco, si mal no recuerdo. Guille Franco, sí. Exactamente, ahí se armaron por ahí los encontronazos, creo que por ahí lo protagonizó mi compañero y amigo André Marín, creo que tuvo por ahí con Gurbitz, si mal no recuerdo, por ahí algún llegue, no sé, pero creo que algo pasó por ahí en San Luis, la verdad, fue pues un viaje muy, muy rápido, relámpago, solamente de una noche, pero pues ha sido la única ocasión, lamentablemente, y a pesar de este mi nexo familiar, pues no conozco más de San Luis Potosí. Algún día que me inviten estaré por allá. Cuando quieras, Jesús, cuando quieras, acá tienes tu casa. Un honor. No, hombre, muchas gracias. Será un día seguramente. Claro. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista y para ir cerrando con una sección que venimos haciendo entrevistas pasadas, es la sección de preguntas rápidas. Yo te voy a hacer 10 preguntas rápidas y tú me la defines como tú quieras. ¿Va, Jesús? Ok. Va. Micrófono. La pasión. Chiste favorito. No tengo. Ninguno que recuerdes acá con tus compañeros ahí en la radio, no hay ninguno, Jesús. No, digo, chiste favorito. Híjole, me cuentan muchos chistes, pero así que tú digas favorito, no lo tengo en mente, ¿eh? Discúlpenme. Ok, no te preocupes. Canción que odias. No la canción. Ok, canción favorita. Son muchas. De José José, Amar y Querer. Ok. Mejor anécdota vergonzosa. Mejor vergonzosa. La que tengas, que fue extraña. Ay. Recuerdo haber ido a transmitir a Mérida la final de entre el equipo de Mérida y Querétaro, ¿no? Fue ahí cuando el Querétaro ascendió al máximo circuito. Bueno, hacía tanto calor ahí en el estadio y en la cabina, a pesar de que teníamos aire acondicionado, que estaba yo empapado en sudor, ¿no? Y llevábamos, pantalón del traje, camisa, etc. Bueno, pues cuando salimos del estadio y después de recorrer ahí, ya fuimos a comer, íbamos en el centro, pues no me fijé que tenía roto el pantalón, ¿sí? Roto el pantalón. Fue tanta la humedad y no sé qué, el hilo, no sé qué, se me rompió el pantalón. Increíblemente, entonces, pues bueno, estaba yo paseándome por las calles de Mérida con ese pantalón roto hasta que ya me lo fui a cambiar, ¿no? Pero, Ok, Jesús. Comida favorita. los tacos. Bebida favorita. Me encanta la cerveza, pero Ok, a predilección por el brandy. muy bien. Si no le fueras al Toluca, ¿a qué equipo le irías? Bueno, hay que decir una cuestión. Mi corazón, con el punto 0001 de mi afecto, es para el Atlante. Ok. ¿Hay alguna historia sobre eso? Otro, sí, claro, mi papá le iba al Atlante. Entonces, la verdad, yo conocí al Atlante de los 80s con Caviño, con Moses, con Gregor Slato, con el ratón Ayala, con Ricardo Lavolpe en la portería. Entonces, pues por supuesto que el Atlante, ¿no? Pero no, ese no, porque como que sí le voy
¿A cuál le iría y no le voy? Pues quizá a Cruz Azul, aunque ya a lo mejor estuviera decepcionado 1000 veces, pero Cruz Azul es una gran institución, lamentablemente mal manejada desde hace tantos años, pero Cruz Azul es un equipo que me simpatizó en algún momento en mi vida. Ok. Y la última, Copa del Mundo. Copa del Mundo, la máxima fiesta del fútbol, que hay que vivirla una vez en la vida. Ok. Muchísimas gracias, Jesus, por por estos minutos que compartes con nosotros. Nosotros encantados en tener una voz autorizada como tú. Tantos años en este medio no ha sido sencillo. Te lo vuelvo a repetir, has hecho una carrera impresionante que a nosotros nos inspiras para en algún momento de nuestras vidas, ojalá poderte llegar al talón de los pies, Jesus. Muchísimas gracias y espero conocerte pronto. Ojalá así sea, Jair. Muchas gracias, un placer. Ustedes tengan el sueño en la cabeza, manténganlo, luchen por ese sueño, trabajen por ese sueño, créanse aptos y capaces de conseguirlo, porque si no, no lo van a hacer. Realmente digan, soy capaz de hacerlo, pero no olviden ser humildes. La humildad es algo muy importante, muy, muy importante. No sentirse mejor que otro, aunque a lo mejor el ego, sí, no, es que yo lo hago mejor que aquel, ¿no? Yo narro mejor que aquel, o yo comento mejor que aquel. Si es así, tú no lo digas, que otros lo digan, ¿no? Que otros lo expresen, pero nunca te creas más que nadie, ¿no? Obviamente, tú tienes que saber tus propias capacidades, tus propias virtudes, y a partir de ahí, con mucho trabajo, con mucha humildad, demuestra lo que tengas que demostrar en esta profesión que es muy competida, que es muy demandada, evidentemente, y que encierra una dificultad muy grande para abrirse brecha en espacios y en medios, ya sea a nivel local o a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Entonces, pues, Jair, un placer, un privilegio. Por supuesto que si la vida lo permite, nos vamos a conocer personalmente. Memo, igualmente, mucho gusto. Ojalá que los vea pronto en los primeros planos allá en San Luis y después a nivel nacional si se lo proponen. Y pues aquí estamos con mucho gusto para cuando lo deseen.